Era una mañana seca y sofocante en el campo de entrenamiento de Zaragoza. El polvo se levantaba bajo las botas de los reclutas del nuevo programa conjunto de élite de la OTAN, mientras el sol se colaba por el horizonte, aún sin piedad. Entre ellos, descendiendo de un autobús sin matrícula visible, apareció una figura delgada, casi invisible, con una camiseta descolorida, sin joyas, sin expresión, sin una sola palabra. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía por qué estaba allí. Solo la sensación de que algo no encajaba. Un recluta susurró algo. Otro soltó un silbido disimulado. El sargento instructor, un tipo calvo con cuello de toro, se rió fuerte. «Esto no es una clase de pilates, guapa. Veremos si llegas viva a la hora de comer». Ella no respondió. Solo dejó su mochila en el suelo. Se cuadró con la espalda recta y miró hacia el horizonte, como si no hubiera nada más importante que eso. El silencio a su alrededor se volvió incómodo. Se llamaba Eva Monreal, hija de un empresario valenciano conocido por sus tratos con el Ministerio de Defensa. Pero lo que nadie sabía era que Eva no era una novata, y tampoco estaba allí por capricho. Su hermano mayor, Mateo, había muerto 2 años antes en una operación clasificada en el Sahel. Ningún cuerpo, ningún entierro, solo una bandera doblada dejada con discreción en el portal de su casa en Alcira. Desde aquel día, Eva no volvió a hablar del tema. Solo pidió una cosa: el formulario de ingreso en la unidad especial de despliegue inmediato. Durante la primera hora, los demás montaban sus mochilas, revisaban sus botellas de agua y bromeaban. Eva, sin prisa, en silencio, simplemente se alineó. Fue suficiente para llamar la atención del grupo. El sargento Muñoz caminó entre ellos como un general antes del combate. Cuando llegó a ella, se detuvo. ¿Y tú qué? ¿Poetisa o influencer? Risas. Uno de los más altos, delgado, le lanzó una botella vacía. «A ver si sabes coger esto, princesa». La botella giró en el aire. Todos esperaban que la dejara caer, pero Eva apenas se movió. Un leve movimiento del pie, un toque preciso. La botella describió un arco limpio, regresó al aire, y ella la atrapó con la mano izquierda sin apartar la vista del sargento. Sin gestos, sin sonrisas. Silencio. Las risas se cortaron. Nadie supo bien por qué, pero el ambiente cambió. Alguien murmuró: «¿Quién demonios es esta tía?». Nadie imaginaba que ese gesto simple era solo el principio. Que la mujer que parecía insignificante, que no hablaba, que no sonreía, estaba allí para algo más grande que todos ellos juntos. Pero eso, como muchas otras cosas, aún no se sabía. Lo que sí era cierto es que ese día comenzó algo que nadie pudo detener. A la mañana siguiente, el aire todavía olía a polvo y desconfianza. El sol apenas había salido cuando comenzó la revisión de equipo. Cada recluta debía entregar su mochila para inspección. Cuando llegó el turno de Eva, el cabo Román, músculos de gimnasio y sonrisa de matón, le dio una patada a su bolsa. El contenido cayó al suelo. Una botella metálica, un cuaderno doblado por la mitad y una fotografía antigua, arrugada por el uso. Román recogió la foto, la alzó con sorna. «¿Este es tu novio? Parece más blandito que tú». La arrugó y la dejó caer con desprecio. Eva se agachó lentamente, sin brusquedad. Alisó el papel con la yema de los dedos. Lo guardó en silencio. No miró a nadie. No dijo nada. Y ese silencio imperturbable, empezó a inquietar a muchos. Los días siguientes fueron brutales. El entrenamiento de la unidad era exigente. Sí, pero con Eva lo era aún más. Recorridos de obstáculos con carga doble, ejercicios sin instrucciones claras, horarios modificados sin previo aviso. Todo estaba diseñado para quebrarla. Pero ella no se quebró. Caminaba bajo el sol como una sombra. Nunca se quejaba, nunca pedía explicaciones. En uno de los descansos, Travis, un recluta bocazas,
fingió tropezar junto a ella. El agua de su cantimplora le empapó la camiseta. «Ahora sí pareces del gimnasio», rió, mientras los demás aplaudían la ocurrencia. Eva no reaccionó. Se limitó a caminar hacia su mochila, cambiarse de camiseta y seguir con lo suyo. El grupo se fue quedando callado poco a poco. La burla se estaba volviendo inútil. Esa misma tarde, durante una práctica de orientación en campo abierto, le tocó en pareja con Nico, un chico reservado que temblaba cada vez que sostenía una brújula. Ella tomó el instrumento, señaló una colina a lo lejos y dijo simplemente: «Por allí». Llegaron los primeros. Mientras esperaban, Nico le preguntó: «¿Dónde aprendiste eso?». Eva no respondió. Solo le devolvió la brújula y se sentó a mirar el atardecer. Aquella noche, cuando recogía su equipo, otro golpe. Derek, el mismo que antes había hecho bromas con su foto, pateó su bolsa. La imagen volvió a salir volando. Esta vez la levantó él mismo, con más cuidado. «¿Era tu hermano?», preguntó en voz baja. Eva lo miró con una firmeza helada. «No lo toques». Le quitó la foto sin titubear. Derek no dijo nada más. Fue en ese instante, quizás, cuando algunos comenzaron a entender que aquella mujer que no hablaba, que no protestaba, no era débil. Era todo lo contrario. Era alguien que caminaba con fantasmas a los que nadie más podía ver, y que estaba allí por algo que iba mucho más allá de un uniforme o una insignia. Pero nadie imaginaba todavía hasta dónde llegaría su historia. El cuarto día amaneció con un aire denso. El curso de tiro comenzaba, una prueba que separaba a los hábiles de los peligrosos. Cada recluta tenía su puesto: blancos móviles, presión de tiempo, ruido. Eva se colocó con precisión. Respiración controlada, mirada firme. Pero justo antes de apretar el gatillo, una leve embestida en su codo. Mitch, otra vez él. El disparo falló. La luz roja parpadeó. Objetivo no alcanzado. El instructor Kessler, enjuto y con gesto severo, frunció el ceño. «Concéntrese, Mitchell. Las balas no son de adorno». Mitch sonrió como si nada. «Quizás debería abordar en lugar de disparar». Risas. Eva no se inmutó. Ajustó su postura, respiró de nuevo y disparó. Impacto directo en el centro del blanco. Silencio. Solo el golpe seco del proyectil marcando la diferencia. Algunas miradas ya no eran de burla, sino de duda. ¿Y si de verdad sabía lo que hacía? Al día siguiente, tocaba cuerda. 10 metros verticales, solo fuerza de brazos. Muñoz la señaló la primera. «Empezamos con lo fácil. No quiero que se te rompa la manicura». Jay, un bruto con ansias de protagonismo, tiró del cabo justo cuando ella se preparaba. Eva cayó. Polvo y tas ayas aplausos. «¿Quieres una escalera, princesa?». Se levantó, sin un gesto. Apretó el nudo, tensó el cuerpo y subió solo con los brazos. Rápida, eficiente, silenciosa. Cronómetro. 6,2 segundos. Récord nuevo. Nadie aplaudió. Pero esta vez nadie se atrevió a reír. Uno susurró: «¿Quién demonios es esta mujer?». El sexto día fue el más brutal hasta ahora. Prueba de resistencia por equipos. 4 reclutas, 10 kilos de arena cada uno, más de 800 metros por un terreno de piedra suelta. El equipo de Eva: Mitch, Travis, Jake. Antes de comenzar, Jake arrojó su saco frente a ella. «Haz algo útil. Llevas el mío también». Silencio. Eva lo miró apenas y levantó los 2 sacos, paso a paso, sin pausa. El sudor le bajaba por la nuca, la arena quemaba los hombros. Aún así, cruzó la meta antes que la mitad de los otros grupos. Nadie dijo nada. Solo Muñoz anotó algo en su libreta. Primera vez. Esa noche, en la cena,
El proveedor Cater, un veterano ya retirado que ahora solo se encargaba de la intendencia, se le acercó en silencio. «Te he estado observando». Le tendió una pequeña insignia metálica, gastada por los años. «Era mía. Hoy te la has ganado tú». Eva la tomó con cuidado. No dijo nada, pero la apretó entre los dedos como si allí, en ese pedazo de metal oxidado, hubiese algo real, algo que no dolía. Fuera del comedor la oscuridad se tragaba el campamento. Los murmullos eran menos, las miradas, más largas. La indiferencia se convertía en respeto. Y sin embargo, lo peor estaba aún por llegar, porque cuando una verdad se esconde demasiado, el momento de revelarla siempre sacude los cimientos. La 7ª jornada comenzó con una de las pruebas más temidas: la evaluación médica integral. Era la frontera. Quien no la superara quedaba fuera del programa. Desde antes del amanecer, los reclutas formaban fila, algunos nerviosos, otros tensos. Eva, como siempre, llegó la primera. Piel agrietada por el sol, manos llenas de astillas, ojos secos, mirada intacta. Mientras comprobaba su equipo, una mujer se le acercó. Lena, médica de campaña, pelo entrecano, voz ronca. «Monreal». Eva levantó la vista. Lena le entregó un pequeño botiquín. No era uno estándar. Era de los que solo se entregaban a oficiales de campo. «Me he enterado de lo del barranco. La mayoría habría tirado la toalla, tú no». Eva lo aceptó. Por primera vez, su respiración tembló. Aún no lo sabía, pero el momento decisivo estaba a minutos de distancia. El examen comenzó bajo un sol aplastante. Postura, reflejos, historial, cicatrices. Todo importaba. Cuando fue su turno, Muñoz la observó con esa expresión suya de superioridad congelada. «Quietecita», ladró. «Si tu cuerpo no cumple, puedes volver a casa a cuidar de tus plantas». Risas bajas. Derek, el de las bromas fáciles, murmuró: «A ver el espectáculo». Muñoz cruzó los brazos. «La camiseta». El silencio fue inmediato. Incluso los más burlones se incomodaron. Eva lo miró, sin desafío, sin miedo. Simplemente asintió. Con movimientos lentos, se quitó la camiseta y dio media vuelta. Entonces, lo vieron. Una figura tatuada recorría su espalda. Un dragón de fuego enroscado sobre un emblema rojo. No era un adorno. Era un sello, un símbolo. Un silencio espeso se apoderó del lugar. Uno de los instructores más jóvenes, Torres, balbuceó: «Eso es la insignia de la Operación Raptor». Y se detuvo. Nadie más habló. En ese instante, cruzó el patio el coronel Hernando, jefe de la base. Se detuvo en seco al verla. Su mirada se posó sobre el tatuaje y, sin dudar, saludó con firmeza. Su voz tembló ligeramente. «Tenemos a una víbora fantasma entre nosotros». Todo quedó en suspenso. Mitch, Jake, Travis bajaron la vista. Muñoz dejó caer la libreta. Derek dio un paso atrás. Eva se volvió, se puso la camiseta sin prisa, sin decir nada, y regresó a la fila. Pero ya nada era igual. Desde ese momento, los murmullos crecieron. ¿Quién era realmente? ¿Qué había hecho? Pronto, las historias se mezclaron con leyendas. Eva Monreal, oficial encubierta, heroína anónima de una operación clasificada de la OTAN. Y sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Especialmente uno. Bryce Calero, ex infante de Marina. Fuerte, arrogante, el mejor del grupo. Y no pensaba ceder su puesto sin pelear. Al día siguiente, en el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, entró al círculo sin que nadie lo llamara. Si de verdad es la víbora, que lo demuestre contra mí. Las miradas se clavaron en Eva. Ella solo respondió: «Cuando quieras». El círculo se abrió.
Unos 20 reclutas formaban un anillo alrededor de Eva y Bryce. El polvo se arremolinaba con cada paso. El sol ya golpeaba con fuerza, y el silencio era casi insoportable. Bryce sonreía, seguro de sí mismo. Flexionaba los brazos, calentaba los hombros. Nadie había logrado tumbarlo en semanas. Eva estaba quieta, brazos relajados, mirada serena. Cuando sonó el silbato, Bryce cargó como un toro, con un grito y un golpe directo al hombro de Eva. El impacto resonó, pero entonces ocurrió algo que nadie supo explicar. Un giro leve, un paso mínimo, y Bryce se desplomó, inconsciente. En menos de 3 segundos, el círculo quedó congelado. Nadie respiraba. Eva dio un paso atrás, sin una palabra, con la misma calma que la había definido desde el primer día. El coronel Hernando, desde el borde del campo, asintió una sola vez antes de girarse y marcharse. Desde ese momento, todo cambió. Nadie volvió a reírse. Nadie se atrevió a mirarla con desprecio, pero tampoco con cercanía, porque Eva ya no era una más, era otra cosa. Intocable. Y eso, en un lugar como aquel, podía ser tan peligroso como cualquier enemigo. La mañana siguiente comenzó con un ejercicio extraño, una interrogación simulada, un juego psicológico que usaban para probar la resistencia emocional. Normalmente era teatral, casi ridículo. Pero esta vez se convirtió en una trampa. Eligieron a Eva como la capturada. Mitch y Paul, voluntarios con cuentas pendientes, fueron los interrogadores. Dentro del contenedor metálico, con las cámaras grabando y los demás mirando por monitores, el ambiente era asfixiante. Mitch apretó las cuerdas de sus muñecas más de lo necesario. Paul la empujó. Vamos, rompe. Demuéstranos que todo es fachada. Eva no dijo nada. Miraba al frente. Las cuerdas le hacían sangrar. La respiración se le volvía corta. Pero seguía en pie, sin responder, sin ceder. Cuando el ejercicio terminó oficialmente, se soltó sola. Lenta, metódicamente. Salió del contenedor sin mirar a nadie. En sus muñecas, las marcas hablaban por ella. Esa noche, hubo una reunión discreta en el despacho del coronel. Hernando, el instructor Torres, y un hombre vestido de civil. El agente Vidal, de inteligencia militar. Sobre la mesa, el expediente de Eva. Vidal habló apenas por encima de un susurro. No es una cadete más. Lideró en solitario la extracción de una unidad OTAN atrapada en Siria. Entre ellos, mi hijo. Torres no podía creer lo que leía. Esto no es público. Pero es real, respondió Vidal. Y está aquí. Ninguno de los reclutas sabía aún la magnitud de lo que Eva había hecho. Pero la tensión crecía. El respeto había nacido del miedo, no de la admiración. Y cuando el miedo se instala, lo que viene después suele ser impredecible. Y al amanecer del día siguiente, la verdad salió a la luz, y nada, absolutamente nada, volvió a ser como antes. El día octavo comenzó con un silencio extraño, cargado, como si algo flotara en el aire. Los reclutas fueron llamados al patio de armas. En formación bajo el cielo aún pálido, esperaron. Frente a ellos, el coronel Hernando, el agente Vidal y una oficial con un maletín negro. El sargento Muñoz permanecía en un segundo plano, serio como nunca. Vidal fue quien habló. Voz neutra, sin adornos. Ayer, durante una verificación rutinaria de identidades, una huella digital nos dio acceso a un archivo cifrado. Lo que descubrimos no se puede ignorar. Pausa. Todos contenían el aliento. Eva Monreal no es una recluta común. Hace 5 años, en una operación no autorizada, lideró la extracción de una unidad OTAN atrapada en territorio hostil. Todos sobrevivieron, incluido el hijo del coronel Hernando. Hubo murmullos, miradas cruzadas. Derek bajó la cabeza. Jake apretó la mandíbula. Mitch quedó inmóvil. Vidal alzó una tablet.
Su nombre en clave, víbora fantasma. Silencio. Absoluto. Hernando dio un paso al frente. Su voz, ahora sí, era distinta. Firme, pero con un calor contenido. Nunca pidió reconocimiento. Nunca buscó honores. Pero hoy los merece. Con movimientos lentos, ceremoniales, se quitó la insignia dorada de su uniforme y la colocó alrededor del cuello de Eva, que ahora estaba sola al frente. Desde hoy, no es una cadete. Es una leyenda. Uno a uno, los presentes alzaron la mano en saludo, incluso Muñoz. Eva inclinó la cabeza. No como heroína, sino como soldado. Luego volvió a la formación. Pero no era lo mismo, nada lo era. Cuando la formación se disolvía, un teniente de logística se acercó al coronel. «Señor, debe ver esto». Le tendió una tablet. Un video antiguo, de baja calidad. Se veía una figura corriendo entre casas en ruinas, movimientos certeros. Eliminó a 3 enemigos en segundos. Luego, cargó sobre el hombro a un herido. En su uniforme, D. Hernando. El coronel bajó la tablet. Miró hacia el horizonte, donde Eva desaparecía entre las sombras del campamento. Levantó la mano en saludo. Esta vez, en soledad. La verdad estalló como un incendio. No solo dentro del recinto, también fuera. Y con ella, vinieron las consecuencias. Muñoz, quien había torpedeado a Eva desde el principio, fue relevado de su puesto ese mismo día. La versión oficial, falta de liderazgo. La real, Hernando ya no necesitaba pruebas. Jake, que había saboteado la cuerda en el ejercicio de escalada, fue expulsado del programa. Incompatibilidad de carácter, dijeron. Derek, el de las burlas, perdió su patrocinio con una marca de equipamiento. Un video suyo haciendo comentarios ofensivos se filtró. Se hizo viral, y no en su favor. Bryce, el gallito que había retado a Eva, despertó en la enfermería con un dolor de cabeza y un ultimátum. «Recapacita o vete». Paul, el que publicó en secreto una foto de Eva tras el ejercicio del barranco, pensaba que se reirían de ella, pero la imagen se volvió símbolo. Titular. El rostro de la resistencia. Fue rechazado de la unidad de élite. Falta de criterio y respeto. Ya va. Eva no dijo nada. Guardó el medallón de Hernando, la insignia de Cáter, el botiquín de Elena. Y se fue. No como vencedora, tampoco como símbolo. Se fue como lo que siempre fue. Alguien que aguanta cuando todos los demás se rinden. Sus botas crujieron sobre la grava del camino. Nadie la acompañó, pero todos la observaron marcharse. La tarde caía sobre Zaragoza, tiñendo de naranja los hangares y los mástiles. En su mano, el pequeño emblema de Cáter. Sobre su espalda, la sombra de un nombre que jamás pidió, pero que ya nadie podía quitarle. No hubo despedidas, no hubo medallas oficiales ni discursos. Solo el sonido del viento y el leve zumbido de los helicópteros estacionados a lo lejos. Eva se marchó sola, como había llegado. Pero dentro llevaba algo distinto. No gloria, no venganza, sino certeza. La certeza de haber cumplido una promesa que ni siquiera ella sabía que había hecho. Llegó a las afueras de Teruel al anochecer. Un motel de carretera, sin preguntas, con café rancio y agua fría. Durmió por primera vez en semanas sin sobresaltos. Al día siguiente, se compró unas botas nuevas. No porque las otras estuvieran rotas, sino porque sabía que empezaba otro camino. Uno más silencioso, más propio. Sobre el mostrador de recepción, un periódico. Se revela identidad de la víbora fantasma. ¿Quién es Eva Monreal? Ella dio la vuelta a la página. No quería saber qué decían. Había pasado demasiado tiempo en silencio como para dejar que las voces ajenas dictaran su historia. Un anciano en la máquina de refrescos la observó brevemente. Asintió, sin palabras, sin reconocimiento explícito.
Solo respeto. El tipo que no necesita explicación. Esa noche, en su cuaderno de tapas gastadas, escribió: a veces, la mayor muestra de fuerza es seguir adelante. Dejó la página abierta para que la tinta se secara. Colocó al lado la vieja foto de Mateo. Por primera vez no sonrió con fuerza, sino con quietud. Semanas más tarde, un lugar cualquiera en Galicia. Bosques, lluvia, pocas voces. Eva trabajaba en un taller mecánico por las mañanas. Aceite, herramientas, motores antiguos. Sin uniforme. Sin rango. Allí la llamaban simplemente Eva. Nadie preguntaba por su pasado. Nadie necesitaba saberlo. A veces, un veterano reconocía en su forma de andar algo familiar, pero nadie se atrevía a preguntar, y ella lo agradecía. Por las tardes se sentaba en el porche de una casa abandonada al borde del bosque. No leía, no escribía, no miraba el móvil. Solo el cielo. Amplio, silencioso. El dragón tatuado en su espalda seguía allí, oculto. Pero a veces lo sentía no como carga, sino como parte de sí misma. Pensaba en lo vivido, en el polvo, en las órdenes gritadas, en los sacos de arena, en las cuerdas quemando la piel, en los silencios densos, en la mirada de Mateo llamándola roca, mientras ella sentía que se rompía por dentro. Y sin embargo, lo había hecho. No para el mundo. Para él. Un niño del barrio pasaba en bicicleta. Le saludó con la mano. Eva levantó la suya sin palabras y sonrió. Solo un poco, solo lo justo. El mundo seguía girando. Y ella también. A su modo. En silencio. Con fuerza. La niebla se alzaba sobre los pinares cuando Eva se levantó aquella mañana. El café, negro y amargo, humeaba en la vieja taza metálica mientras ella se sentaba en el banco frente a la casa. Nadie más se movía. No se oían coches, ni radios, ni órdenes. Solo el rumor del bosque y el crujir de la madera. Frente a ella, la carretera mojada. En el cielo, una bandada de pájaros. No esperaba noticias. Nadie la buscaba. Y sin embargo, su historia seguía ahí, en el cuaderno que abría cada noche. Dentro, 3 cosas. La foto con Mateo, la insignia de Cáter y una nota escrita con su propia mano. No se trata de parecer fuerte, sino de no rendirse cuando nadie te ve. Esa frase, más que cualquier medalla, era lo único que necesitaba conservar. En el taller, las mañanas eran simples. Motores viejos, clientes con más historias que dinero, grasa en las uñas. Eva trabajaba sin quejarse. Un niño curioso venía cada tarde con su bicicleta pinchada solo para verla trabajar. Ella no decía mucho, pero siempre le inflaba las ruedas. El chaval no sabía quién era, y eso era perfecto. Una tarde apareció un visitante inesperado. Vidal, el agente de inteligencia que conocía su historia, no llevaba uniforme. Solo una chaqueta mojada y una carpeta en la mano. Se sentaron bajo el alero del taller. Él habló primero. «Han cerrado tu expediente». Eva no respondió. «Pero hay cosas que no se pueden archivar», añadió, con voz más baja. «Lo que hiciste, no lo olvidaremos». Ella lo miró. No con orgullo, con cansancio, como alguien que ya ha escuchado suficientes promesas. Vidal sacó una carta. «Esto es de Hernando. No espera que respondas, solo quería que la tuvieras». Eva la tomó, pero no la abrió. La guardó en el bolsillo de su chaqueta y se levantó. No dijo nada más. Vidal tampoco. Cuando se fue, el banco quedó vacío otra vez. Esa noche, Eva abrió el cuaderno, leyó la nota una vez más y con trazo firme escribió debajo: «Mateo, lo hice.
Luego cerró el cuaderno, colocó la insignia encima y apagó la lámpara. El mundo allá afuera seguía igual. Guerras, decisiones, titulares. Pero en aquel rincón apartado, una mujer dormía en paz, por primera vez sin pesadillas, sin voces interiores reclamándole nada. La lluvia golpeaba el tejado, el viento silbaba entre las grietas, y aún así, todo estaba en equilibrio. Porque cuando uno ha cruzado el infierno en silencio y ha regresado sin pedir nada, todo lo que queda es una vida sencilla, una mirada al cielo, y el recuerdo de que lo esencial nunca hizo ruido. Y eso, justo eso, era lo que Eva había elegido. No el aplauso, ni el mito, sino la verdad de quien ha resistido sin testigos y sin perderse en el intento. Días después, el cartero dejó un sobre sin remitente en la puerta del taller. Papel grueso, letra manuscrita. Eva lo reconoció sin necesidad de abrirlo. Hernando. Aquel gesto contenía más que cualquier condecoración. Esa noche, lo abrió lentamente. Dentro, una sola hoja. Nunca le conté a nadie quién me salvó la vida. Hoy tampoco lo haré. Pero donde esté, y quien seas, siempre tendrás mi respeto. Eva cerró los ojos. No eran palabras vacías, eran todo lo que necesitaba. En la repisa del taller, al lado de las llaves inglesas y los filtros usados, colocó la nota. Nadie preguntaría por ella, y eso estaba bien. Ese fin de semana, bajó al mercado del pueblo. La gente comenzaba a reconocerla, no por su pasado, sino por su constancia. Ayudaba en silencio. Arreglaba generadores, cambiaba bombillas, daba instrucciones sin levantar la voz. Una mujer mayor le regaló una cesta de pan. «Por lo que haces», dijo. Eva asintió. No pidió más. Una tarde, un grupo de alumnos de la escuela rural pidió visitar el taller como excursión. Querían ver cómo se reparaban motores. Eva aceptó. Mostró herramientas. Explicó mecanismos. Uno de los niños, ojos vivaces, dientes torcidos, le preguntó: «¿Fuiste soldado?». Silencio. Eva lo miró. Luego sonrió levemente. Solo arreglaba cosas. El niño pareció satisfecho con la respuesta. Al irse, le dejó una hoja dibujada con un dragón en llamas. «Para que te des suerte». Eva lo colocó junto al resto de sus recuerdos. Junto al medallón de Hernando, la insignia de Cáter, la foto con Mateo. Y esa hoja infantil, ahora igual de valiosa. Pero el pasado siempre encuentra grietas por donde colarse. Una llamada interrumpió la calma. Lena, la médica, con tono urgente. «Han reactivado la unidad. Buscan veteranos. Han preguntado por ti». Eva escuchó en silencio. Al colgar, no dijo nada. Salió al porche. El cielo estaba limpio. El aire olía a eucalipto y tierra mojada. Se sentó, como tantas veces, y pensó en Mateo, en el polvo del campo de entrenamiento, en las manos ensangrentadas, en las miradas que un día la rechazaron y luego la respetaron. Pensó también en los silencios que había elegido conservar. Podía volver. Sabía cómo. Sabía lo que implicaba. Pero también sabía que el valor no siempre está en regresar, sino en decidir quedarse donde uno ha empezado a sanar. Esa noche no escribió. Solo miró el cuaderno abierto. La frase seguía allí. No se trata de parecer fuerte, sino de no rendirse cuando nadie te ve. Cerró el cuaderno con firmeza, no con tristeza, con decisión. Porque a veces el mayor acto de coraje no es volver al frente, sino rechazarlo sin rencor. Y construir desde el silencio un refugio que no necesita nombres, ni medallas, ni titulares. Un refugio al que, aunque nadie lo sepa, siempre se vuelve. Y Eva, por fin, lo había encontrado. La última mañana llegó sin ceremonias, como cualquier otra. Niebla entre los árboles, café caliente en la taza metálica, el banco de siempre frente a la casa. Eva se despertó temprano, no por obligación,
sino por costumbre. El silencio era su aliado, no su castigo. Miró el cuaderno. Lo abrió sin buscar nada. La página seguía allí. La foto con Mateo, la insignia de Cáter, el dibujo del dragón. Todo lo que importaba cabía en ese pequeño espacio. Todo lo demás, las pruebas, los nombres, los rumores, ya no pesaba. Pasó la mañana arreglando un generador viejo que llevaba días dando fallos. Lo desmontó, limpió las piezas, lo volvió a montar. Encendió. Funcionó. No dijo nada, pero sonrió, como si aquel pequeño gesto cerrara un ciclo mayor. Al mediodía se acercó a la playa cercana. Nadie la reconocía, nadie la esperaba. El agua estaba fría, el viento arrastraba sal y recuerdos. Caminó por la orilla hasta que sus botas quedaron húmedas. Se sentó en una roca, sacó el cuaderno y arrancó una hoja. Escribió: Mateo, aquí termina. Pero sigo. Dobló el papel y lo enterró en la arena húmeda. No como despedida, como testimonio. Luego se levantó, miró el horizonte una última vez y regresó al camino de tierra. Por la tarde, el niño del taller vino en bicicleta. Traía un tornillo oxidado y una sonrisa torcida. ¿Esto se puede salvar?, preguntó. Eva lo tomó, lo miró, y con voz tranquila respondió: Todo se puede, si se hace bien. El niño asintió, se quedó un rato observando cómo limpiaba el metal. Luego se marchó sin decir más, y eso, pensó Eva, era perfecto. Esa noche no escribió nada, no lo necesitaba. Ya no quedaban cosas por probar ni heridas por cerrar. Solo el presente, simple, sólido. Cuando apagó la luz, el dragón en su espalda parecía dormido, no invisible, pero sí en paz, como ella. Al amanecer del día siguiente, solo quedó la casa vacía, la taza aún humeante, el cuaderno cerrado sobre la mesa. Nadie supo a dónde fue, nadie preguntó, pero todos, en el pueblo, en el cuartel, en el recuerdo, supieron que no hacía falta saberlo, porque Eva Monreal no desapareció. Permaneció, como lo hace en los símbolos verdaderos, en el gesto silencioso, en la mirada firme, en la decisión tranquila de seguir sin aplausos. A veces, el final no es una gran batalla, ni un adiós dramático. A veces, el final es una mujer cerrando una puerta sin ruido, dejando atrás lo necesario y avanzando. Simplemente. Y si esta historia te ha llegado, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el vídeo con alguien que también necesite recordar que el coraje más profundo no siempre hace ruido. Gracias por estar ahí.